somos B-Lawyer y el día de hoy vamos a desarrollar la quinta sesión del curso de contrataciones con el Estado y con la presencia de la doctora Catherine Amaro Palomino. Estimada doctora, ¿nos escucha bien? ¿Nos podría confirmar ello? Hola Fabián, buenas noches. Sí, sí te escucho. Buenas noches, estimada doctora. Doctora, ¿el día de hoy va a desarrollar la presentación con diapositivas o va a ser de forma oral? Sí, correcto. Tengo una presentación para mostrarles. No sé si me puedes colocar como hospedador para poder proyectarla. Sí, en efecto ya tiene esa habilitación. No sé si podría probarla, por favor. Genial, genial. Perdónenme el retraso porque he tenido cierta complicación. Me he tenido que trasladar a otro lugar. Así que bueno, me voy a proyectar la presentación en este momento. Bien, ¿pueden apreciar la presentación? Sí, en efecto, doctora, sí se puede visualizar. Doctora, antes de empezar la presentación, voy a realizar voy a comentarles a los participantes la reseña de su persona para brindarle el pase para que desarrolle el presente tema. ¿Le parece? Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora. Estimados participantes, el día de hoy estamos desarrollando el tema planificación de las contrataciones del Estado en el enfoque de la programación y actos preparatorios. Esta sesión es dictada por la doctora Catherine Amaro Palomino. La doctora Catherine Amaro Palomino es abogada titulada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con un máster en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como abogada asociada del estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Casono y Herrera, siendo especialista en Derecho Administrativo y Contratación Pública, contando con 7 años de experiencia, asesorando a una variedad de empresas de distintos sectores en el mercado nacional en diferentes de selección convocados por entidades del Estado en el marco de la Ley de Contrataciones con el Estado y su respectivo reglamento, así como en la atención y participación en litigios, controversias de carácter administrativo, conciliatorio y arbitral que se deriven de ellos. Estimada doctora, le brindamos el pase para que pueda desarrollar la presente sesión. Doctora, su audio, ¿podría activarlo, por favor? Sí, ¿ahora me escuchan? Ahora sí, doctora. Muchísimas gracias. La verdad es que, a ver, estoy con nueva laptop porque he tenido complicaciones ahorita en casa. Bien, en primer lugar quiero agradecer la invitación a B-Lawyer y también a los participantes quienes están prestando unas horas de su tiempo para poder escuchar este tema que realmente es sumamente importante e interesante en el marco de las contrataciones del Estado. Y digo esto porque pocas veces quienes no trabajamos en el Estado, actualmente al menos, no estamos muy familiarizados en el día a día de la actividad propia de muchas áreas que se encargan pues de las contrataciones de bienes, servicios u obras para satisfacer diversas necesidades que se requieren anualmente o trimestralmente en muchos casos. Antes que nada, me gustaría conocer un poco al público quien está participando en esta oportunidad conmigo, en esta exposición. Quisiera, por favor, que si pudieran abrir el micro y contarme un poco en qué ámbitos, si tenemos algún oyente que trabaja en el sector privado, en el sector público, y que nos pudiera contar si es que tienen o no experiencia
viendo temas de planificación en contrataciones del Estado o en la formulación o programación de los bienes servicios y obras, ¿no? No sé si alguno quiere comentar un poquito si es que tiene alguna experiencia en este ámbito. Bien, bueno, ante el silencio del público oyente, creo que como primer punto, bueno, asumiría que tal vez no todos están familiarizados con el tema de la planificación en el ámbito público, y la verdad que es un tema que dista mucho, inclusive abarca más de lo que se pueda tratar en el día a día en los procedimientos de selección o tal vez en la ejecución de los contratos que pueda tener una entidad. Antes que nada, yo quisiera explicarle unos pequeños detalles sobre estos términos que se describen en la primera lámina, en la presentación inicial, que se refiere a la planificación de las contrataciones del Estado, programación y actos preparatorios. Bien, en el día a día nosotros pues tenemos muchas necesidades, ¿no? Acá he cogido una pequeña presentación de la pirámide de necesidades de Maslow, donde hacen una descripción desde las necesidades más básicas, que están descritas o detalladas como en el grupo A, hasta las necesidades menos esenciales para otros. Por ejemplo, Maslow describe las necesidades o escalona las necesidades en función a la prioridad para la persistencia en la vida. En este caso, por ejemplo, podemos apreciar que en el grupo A se encuentran aquellas necesidades fisiológicas o básicas, ¿no? Como por ejemplo la alimentación, la salud o inclusive la vestimenta. En el grupo B, Maslow considera aquellas necesidades de seguridad, como por ejemplo la vivienda, pero una buena vivienda en condiciones seguras. Como segundo punto, por ejemplo, necesidades sociales, de interrelación, efectivamente. El grupo D, por ejemplo, comprenden las necesidades de autoestima y así. Y en el grupo E se encuentran, por ejemplo, las necesidades de autorrealización. Muchos de nosotros, pues, tenemos cubierto casi la gran mayoría de necesidades. Y precisamente por eso es que a veces nos proyectamos en función a las necesidades de autorrealización. Y es ahí donde muchos de nosotros nos enfocamos o planificamos nuestra vida en función a qué es lo que esperamos, por ejemplo, de acá a 3 años, o a un quinquenio, o a un decenio, o qué es lo que esperamos, por ejemplo, en un largo plazo. Y bueno, la planificación es una actividad en sí que está enfocada siempre en función a algo, y por lo general es en función a un objetivo, que está relacionado a una necesidad o relacionado a una meta, a un propósito. Enfocado básicamente a estos grupos que describe Maslow en esta pirámide de necesidades. Y bien, la planificación ser una actividad que y también entiéndase, de poder describir qué es lo que desea o qué es lo que necesita a mediano, corto y largo plazo. Bien, entonces identificamos que la planificación necesita de un objetivo, ¿no? Una necesidad o una meta. La programación es otra actividad que en nuestra vida cotidiana ya no solamente tiene en cuenta aquel propósito, aquel objetivo o aquella necesidad, sino además también requiere conocernos un poco más, por ejemplo, saber cuáles son las cualidades que tenemos, cuáles son las aptitudes que poseemos, o tal vez también a quienes en nuestro círculo, con qué personas contamos en nuestro círculo. La programación nos permite determinar qué tengo a mi alrededor para poder lograr ese objetivo.
y programas esquematizando, ¿no? Por ejemplo, si voy a, espero, no sé, comprar una casa en 3 años, me programo en función a ese objetivo determinando cuánto presupuesto voy a necesitar, cuáles van a ser las características de lo que necesito, quiénes o a quién debo recurrir para adquirir, en este caso, ese bien que necesito, y etc. O sea, voy enlistando, por así decirlo, los actos o los requerimientos que son indispensables para posteriormente ya prepararme y actuar. Y precisamente ahí es donde ingresa esta nueva actividad relacionada, denominada como actos preparatorios. Los actos preparatorios ya son aquellas actividades en concreto que se realizan precisamente para alcanzar ese objetivo, ¿no? Y, por ejemplo, si es que yo estoy interesado, como en el ejemplo anterior, adquirir una vivienda, un acto preparatorio podría ser el solicitar cotizaciones de compra de viviendas, ¿no? Para poder estimar, conocer las características específicas del bien que voy a adquirir, teniendo en cuenta como referencia un monto determinado. Bien, estos son conceptos muy generales sobre estos términos que estamos introduciéndonos y que vamos a tener en cuenta después. Pero antes de eso, antes de entrar ya al detalle de cuáles son, en qué consiste la planificación, la programación y los actos preparatorios, es importante tener en cuenta estas consideraciones normativas. Como todos ustedes bien saben, la ley de contrataciones, que básicamente regula aquellas reglas que van a definir el quehacer de las entidades públicas para contratar, ¿no?, bienes, servicios u obras o consultorías de obras, fue aprobado pues el 11 de julio del 2014. Posteriormente, con una serie de modificaciones, la última y más reciente es el decreto legislativo 1444, la cual norma que se encuentra reglamentada por el Decreto Supremo 344-2018, vigente desde el 30 de enero del 2019 y que también ha sufrido una serie de modificaciones posteriormente, ¿no?, con el Decreto Supremo 377 y el 168, que es muy reciente del año pasado. Bien, en este caso, ustedes se podrán preguntar, oye, pero ¿por qué si el reglamento entró en vigencia el 30 de enero se encuentra antes, en esta línea de tiempo, del decreto legislativo 1439 que aprueba el Sistema Nacional de Abastecimiento? Bien, ¿no? Como saben, acá lo estoy mostrando, el decreto legislativo 1439 fue aprobado el 15 de septiembre del 2018, pero recién entra en vigencia el 12 de octubre del 2019. Y no lo cito antes que en la línea del tiempo, que el reglamento de la ley, porque es importante notar lo siguiente. En el decreto legislativo que aprueba el Sistema Nacional de Abastecimiento, se precisa que este decreto entra en vigencia recién a partir de los 90 días posteriores de la aprobación de su reglamento del Sistema Nacional de Abastecimiento. No, que fue aprobado el 12 de julio del 2019 y publicado recién el 15 de julio del 2019. Entonces, ¿qué pasaba antes de la entrada en vigencia del Sistema Nacional de Abastecimiento en materia de planificación, programación y los actos preparatorios? Pues bien, la quinta disposición complementaria transitoria del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señaló, ¿no?, que en tanto se implemente el Sistema Nacional de Abastecimiento, se debían aplicar aquellas reglas descritas en la quinta disposición complementaria de este reglamento. Y bueno, son pequeños lineamientos muy breves que vamos a ver más adelante que se han desarrollado mucho mejor, tanto en el reglamento del Sistema Nacional de Abastecimiento como en la directiva que aprueba
o que se debe seguir para la programación multianual de bienes, servicios y obras. Entonces, pero hay que tener en claro en esta oportunidad que el decreto legislativo 1439, que aprueba el Sistema Nacional de Abastecimiento, recién entró en vigencia el 12 de octubre del 2019. Vamos a ver más adelante qué tiene que ver el Sistema Nacional de Abastecimiento con la Ley de Contrataciones y a su vez también con la planificación, la programación y los actos preparatorios. Pues bien, el Sistema Nacional de Abastecimiento se encuentra descrito por la ley y el reglamento como aquel conjunto de principios, normas, procesos, procedimientos, técnicas o instrumentos que va a permitir a las entidades provisionarse de bienes, servicios u obras. ¿A través de qué? A través de una serie de actividades que se deben ejecutar en función a una cadena de abastecimiento público, ¿no? Evidentemente, siempre orientadas al logro de los resultados que espera una entidad, ¿no? En función a el empleo de recursos públicos de manera eficiente y eficaz. Entonces, acá quedémonos con un término muy importante, el término de la cadena de abastecimiento público. Bien, ¿cuál es el ámbito de aplicación de este Sistema Nacional de Abastecimiento? La ley y el reglamento señalan que esta norma debe ser aplicada para el sector público no financiero y financiero. ¿Quiénes están sujetos a esta ley y reglamento? Pues bien, por ejemplo, en el sector no financiero están las entidades públicas como el legislativo, el ejecutivo, el judicial, los ministerios, universidades regionales, gobiernos locales, empresas públicas no financieras. Por ejemplo, empresas públicas no financieras que están fuera del ámbito de FONAFE, que es el Fondo Nacional de Financiamiento, que son las empresas de agua, por ejemplo, que son financieras bajo el ámbito de FONAFE, se encuentran, por ejemplo, las administradoras de infraestructura eléctrica como Electroperú, ADINEX y otros. Otro grupo que está dentro de este sector son aquellas formas organizativas no financieras, pero que administran recursos públicos, como por ejemplo la Caja de Pensiones Militares, Salud, la administradora de fondos públicos. En el sector público financiero se encuentra, por ejemplo, el Banco Central de Reserva, las empresas públicas financieras como, tanto el gobierno nacional, regional, local fuera del ámbito de FONAFE y aquellas que son financieras dentro del ámbito de FONAFE como Agrobanco, COFIDE y otras formas organizativas financieras que administren recursos públicos. En suma, la gran mayoría de entidades públicas están sujetas a la ley del Sistema Nacional de Abastecimiento y su reglamento, que básicamente regula todas aquellas actividades para el aprovisionamiento de bienes, servicios u obras. Bien, ¿quiénes son los actores principales en este Sistema Nacional de Abastecimientos? Algunos de estos actores seguramente ustedes ya los conocen, a otros posiblemente todavía no han escuchado de ellos, salvo que, tengan cierta experiencia en el sector público. Pero, por ejemplo, se encuentra como órgano rector del sistema la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Y dentro de, o en calidad de apoyo de la dirección, están el OCE, que es el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, que básicamente se enfoca en supervisar el cumplimiento de la normativa de las contrataciones. Está la Central de Perú Compras, que hace las de sistematizador, por así decirlo, bienes y servicios comunes, y las áreas de gestión de la cadena de abastecimiento público. Estas áreas de gestión de la cadena de abastecimiento público son una serie de entidades, que lo vamos a ver más adelante quiénes son, pero básicamente son órganos, unidades
unidades orgánicas que se encargan o son responsables de bienes, programación, gestión de adquisiciones y administración de bienes y servicios y obras. ¿Quiénes básicamente son las áreas de gestión de la cadena de abastecimiento público? Por ejemplo, se encuentran las áreas de servicios generales, las áreas de contrataciones, las áreas de ejecución contractual, almacenamiento, control patrimonial, entre otras. Bien, la dirección también manda normativa en el sistema. Ellos prácticamente ¿no? Programan en toda la cadena de abastecimiento público, e inclusive emiten opinión vinculante y absuelven consultas y asesoran a las entidades sobre el sistema. También capacitan y certifican a los responsables de las áreas involucradas en la gestión de la cadena, aquellas áreas que participan directamente en diversas actividades de la cadena pública de abastecimiento, y emiten directivas y lineamientos respecto del sistema propiamente. Las áreas de gestión de la cadena de abastecimiento, por el contrario, son aquellas o se encargan de proponer normas, lineamientos de la gestión relacionados a la gestión interna de la institución, ¿no? También programan, dirigen, coordinan, supervisan el cumplimiento de las actividades propias de la cadena pública de abastecimiento. Algo que es esencial y vamos a ver más adelante es que estas áreas de gestión también se encargan de la formulación y la programación del plan anual de contrataciones. A su vez, realizan actividades como la gestión o la ejecución de actos de acción. Todas las actividades que realizan las áreas de gestión de la cadena de abastecimiento público deben registrarse en el sistema informático de gestión administrativa, conocida como el SIGA. Bien, y acá llegamos a la definición de cadena de abastecimiento público. ¿Qué consiste, no? Es una gran pregunta porque hemos venido hablando de esto reiteradamente en las láminas previas. Bien, la norma, tanto la ley como el reglamento, definen a la cadena de abastecimiento como aquel proceso que comprende un conjunto de actividades que están interrelacionadas entre sí. ¿Para qué? Para lograr o para que las entidades públicas logren aprovisionarse de bienes, servicios u obras, cumpliendo eso de manera, cumpliendo objetivamente con las metas o planes estratégicos, objetivos, ¿no? Objetivos estratégicos y operativos de las entidades. Bien, nos quedamos con esta definición de que la cadena es el conjunto de actividades interrelacionadas para que una entidad en particular, valga la redundancia, se aprovisione de bienes, servicios y obras. Ahora vamos a ver qué comprende ese conjunto de actividades. Bien, podemos decir o podemos distribuir estas actividades en función a 3 etapas. La primera etapa está relacionada a la programación multianual de servicios, bienes y obras. La segunda etapa está vinculada a la gestión de adquisiciones. Y la tercera etapa está vinculada a la administración de bienes, servicios y obras. Tal vez estos términos van a darnos cuenta que la finalidad y los componentes nos van a dar ciertas luces de qué vinculación tienen cada una de estas etapas con las actividades que se desarrollan de acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Bien, la ley y el reglamento del Sistema Nacional de Abastecimiento define a la etapa o señala que la finalidad de la etapa de programación multianual de bienes, servicios y obras permite determinar a las entidades cuáles van a ser los costos de los bienes, los servicios y las obras que van a necesitar ellos
para el funcionamiento y el mantenimiento de las entidades. En el caso de la gestión de adquisiciones, la norma señala que la finalidad de esta etapa es ejecutar los procedimientos, las actividades y desarrollar los instrumentos para obtener los bienes, los servicios y las obras, ¿no? De modo tal que permita desarrollar o cumplir con las metas y el logro de resultados de la entidad. Mientras que la última etapa, vinculada a la administración de los bienes, servicios y obras, tiene como finalidad gestionar y asegurar la trazabilidad de los bienes muebles e inmuebles de las entidades, de manera tal que conozcan cuál es el origen, la historia, la trayectoria, la ubicación, la distribución o el estado de conservación u otra información relacionada a la situación de los bienes que la entidad ya posee. Entonces, en este caso vamos a poder darnos cuenta que la programación per se es una actividad previa, porque la finalidad de esta etapa básicamente es determinar cuáles son los costos estimados de los bienes, servicios y obras que va a necesitar la entidad en un futuro. Mientras que en la gestión de adquisiciones, la entidad propiamente ya ejecuta los actos, ejecuta los procedimientos, convocándolos, o desarrolla las actividades propias para adquirir o mantener los bienes. Por ejemplo, esto vamos a poder visualizarlo mejor con los componentes de cada una de estas etapas. Por ejemplo, en la primera etapa, dos de los componentes esenciales es el planeamiento integrado y la programación. Actividades que vamos a ver hoy día, porque está relacionado a la planificación de las contrataciones del Estado, ¿no? Mientras que las otras dos etapas, posiblemente la vean después, creo que van a detallar un poco más respecto de la gestión de adquisiciones, porque está enfocado a la contratación, el registro y gestión de contratos. Esos son los tres componentes principales de la gestión de contrataciones. En la contratación propiamente, en el componente de contratación, las entidades se encargan pues de convocar los procesos de selección, de llevar a cabo la adjudicación de la buena pro, ¿no? Y la suscripción de los contratos. Mientras que en el registro, la entidad se encarga ya de almacenar toda la información para registrarla en el SEACE y en los sistemas internos que ellos manejan. Mientras que en la gestión de contratos, el área involucrada en esta cadena de abastecimiento se encargará pues de poder controlar, vigilar el cumplimiento de las prestaciones que las empresas se hayan comprometido a ejecutar a favor de las entidades. Y la última etapa, que está relacionada a la administración de bienes, servicios y obras, tiene como componentes ya más internas de la entidad, ¿no? Y la disposición final. Básicamente son actividades más logísticas, incluyendo la última que es disposición, por ejemplo, hay bienes que la entidad ya no utiliza y necesita desechar, entonces hay áreas dentro de una entidad especializada en realizar esa actividad. Y así una entidad comprende una serie de áreas que se encargan de cada uno de estos componentes. Pues bien, pero en esta oportunidad, dado que nos estamos enfocando en la planificación, programación de las contrataciones del Estado, nos interesa conocer en qué consiste la programación multianual de bienes, servicios y obras, que es la primera etapa de la cadena de abastecimiento público que está comprendida dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento. Bien, ¿en qué consiste la programación multianual de bienes, servicios y obras? Pues bien, este es un proceso en el cual la entidad básicamente va a identificar qué necesita, va a cuantificar el valor
y otorgarle un valor a aquel bien, servicio u obra que necesita, ¿no? Pero durante un periodo mínimo de 3 años fiscales consecutivos, a fin evidentemente de lograr una previsión racional de estos bienes, servicios y obras que requiere, en función a las metas y objetivos estratégicos y operativos que la entidad ha planificado previamente. Algo que quiero acotar en este punto, y es muy importante tener en cuenta, es lo siguiente, que el Sistema Nacional de Abastecimiento, para realizar muchas de sus actividades, básicamente en la etapa de programación multianual de bienes, se interrelaciona con otras normas, como por ejemplo, normas que regulan el Sistema Nacional de Presupuesto y el Sistema Nacional de Planeamiento, ¿no? En el Sistema Nacional de Planeamiento se va a tener como resultado, por ejemplo, el Plan Estratégico Institucional, en el caso de las entidades, y en el caso del sistema de presupuesto, también el presupuesto multianual de cada entidad. Son normas que para la programación multianual de bienes, servicios y obras que se hace trimestralmente, cada entidad siempre toma en consideración dichos dispositivos normativos. Bien, regresando al tema de la programación multianual de bienes, algo más que es importante saber es que la información que la entidad recaba al identificar, cuantificar y valorizar las necesidades para la adquisición de bienes, servicios u obras, es que esta información se actualiza anualmente, ¿no? Como les comento, la programación se realiza cada 3 años fiscal, mejor dicho, por un periodo mínimo de 3 años fiscales consecutivos, y por ende siempre requiere ser actualizada toda vez que las necesidades pueden ir modificándose durante ese periodo. Sin embargo, la ley y el reglamento precisan que respecto de aquellas necesidades que fueron previstas para el primer año, son necesidades vinculantes. Entonces, quiere decir que deberían sufrir cambios mínimamente, mientras que aquellas necesidades que han sido previstas para los años siguientes, para el segundo y el tercer año, son necesidades referenciales, ¿no? En este punto podemos ver que toda la información que las entidades van a recabar para la programación multianual de bienes deben registrarse en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa del MEF, conocido como SIGAMEF. Bien, acá les presento un pequeño esquema de en qué consiste o qué actividades, componentes, fases o productos se obtiene de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Este pequeño detalle ustedes lo van a poder encontrar en la directiva que aprueba las actividades o los actos que se tienen que seguir para la programación multianual de bienes, servicios u obras, que fue aprobada por el MEF, por la Dirección General del MEF. Bien, el diseño de la programación multianual de bienes integra lo siguiente: 2 componentes básicos, que es el planeamiento integrado y la programación. Estos 2 componentes básicos, el último de ellos, la programación, se desarrolla en función a 3 pasos, o a 3 fases, perdón. La fase de identificación, la fase de clasificación y priorización, y la fase de consolidación y aprobación, obteniendo como resultado el cuadro multianual de necesidades, que más adelante vamos a ver que es un documento esencial para el Plan Anual de Contrataciones. Bien, estos 2 componentes de la programación multianual de bienes y servicios y obras podemos definirlas de la siguiente manera, o mencionar qué actividades comprenden de la siguiente manera.
En el caso del planeamiento integrado, en este componente o en esta etapa, que estamos llamarlo, las entidades lo que hacen es identificar las necesidades que tienen sobre bienes, servicios u obras. Pero no es que se le ocurra pues a algún funcionario decir, necesito, se me acabó el papel, necesito ahora ya no el papel A4, necesito el papel A3. El papel A3 nunca estaba, por ejemplo, planteado en el plan operativo institucional, ¿no? Tampoco es que salga de la nada cualquier necesidad que se vaya a incluir posteriormente para la programación. En este caso, en el planeamiento integrado, la entidad tiene que identificar qué necesita, pero en función al plan operativo institucional, ¿no? Que siempre va a estar orientado al cumplimiento de las metas o objetivos estratégicos y operativos de las entidades. ¿Qué planes considera o se incluyen en el plan operativo institucional? Algunos de ellos son, por ejemplo, el plan de aseguramiento, el plan de distribución, el plan de mantenimiento. En el plan operativo institucional, las entidades suelen incluyen, aquellas actividades que tienen que realizar en función a las metas y objetivos estratégicos que están mencionados en el plan estratégico institucional o que se incorporó en el plan estratégico institucional. Y acá vemos cuál es la interrelación entre sistemas, ¿no? Porque estamos hablando ahora del sistema de abastecimiento, el Sistema Nacional de Abastecimiento, pero cuando mencionamos al plan operativo institucional, de cierta manera también está ligado al sistema de planeamiento estratégico y inclusive relacionado pues a las metas, objetivos y estratégicos que también están vinculados a eso. Bien, como les comenté, este planeamiento integrado se desarrolla bajo un enfoque multianual, es decir, un periodo mínimo de 3 años. Y se encuentra evidentemente sujeto a un continuo monitoreo y evaluación de parte de las áreas de gestión de la cadena de abastecimiento público. El siguiente componente de la programación viene a ser propiamente la actividad, la programación en este caso. ¿Qué se hace en esta etapa? Se cuantifica y se valorizan los bienes, servicios u obras, identificados evidentemente por la entidad como necesarios en el planeamiento integrado, es decir, en la etapa previa. Siguiendo 3 fases: la fase de identificación, la fase de clasificación y priorización y la fase de consolidación y aprobación. Bien, hemos visto y impresionarse y entrar un poco en confusión, ¿no? Porque por eso retrocedamos. Estamos hablando que en la primera etapa existe un planeamiento integrado, donde la entidad tiene como objetivo identificar necesidades vinculadas a los bienes, servicios u obras en función al plan operativo institucional, y dentro de la etapa de programación nos topamos con una fase llamada identificación. Y ahí podría surgir una confusión, pero acá la aclaramos. Esta fase de identificación no es la misma a la planificación integrada que mencionamos previamente. Entonces se identifican los bienes, servicios u obras en función al plan operativo, sino que en esta fase se aterriza mejor cuáles son esas necesidades, o identificando esas necesidades, y se realizan otras 2 actividades. Vamos a ver, miren, en la fase de identificación se comprenden 3 actividades: la identificación de necesidades, la cuantificación y valorización de necesidades, y se obtiene un producto denominado cuadro multianual de necesidades en la fase de identificación. La primera actividad de identificación de necesidades abarca o va más allá
de no solo a identificar una necesidad como por ejemplo la adquisición de computadoras para la entidad, que podría estar definida en el planeamiento integrado, sino que acá, en esta fase propiamente, lo que quien interviene es el área usuaria de manera tal que va a seleccionar y definir de forma específica y detallada esos bienes que necesita, bienes, obras o servicios. Es decir, lo que tiene que hacer en esta subetapa, si lo queremos llamar, o en esta actividad de la fase de identificación, que el área usuaria lo que tiene que realizar es la selección de aquella necesidad que fue descrita ya en el planeamiento integrado, pero a su vez tiene que definir de forma específica cuáles son las características técnicas mínimas que debe reunir dicho bien, servicio u obra para que posteriormente pueda obtener un cuadro multianual de necesidades. Entonces, una vez que el área usuaria selecciona y define de forma específica cuál es ese bien, servicio u obra que requiere en función al planeamiento integrado, realiza una segunda actividad llamada cuantificación y valoración de necesidades. Y seguramente muchos de ustedes se ha topado alguna vez con estos requerimientos de muchas áreas usuarias de diversas entidades, quienes a veces recurren a diversas empresas solicitando una cotización para hacer su evaluación de mercado. Es decir, para tantear cuál es el precio aproximado o estimado del bien, servicio u obra que quiere o que va a necesitar contratar en los próximos 3 años. Y es acá, con esta actividad, que por ejemplo, el área usuaria tiene que encargarse ya de asignar ciertas unidades de medida a aquel bien que necesita. Por ejemplo, si son computadoras, tiene que definir cuántas computadoras va a requerir, ¿no? De qué medidas va a necesitar. Y una vez que asigna esa unidad de medida o define esa cantidad, recién ahí es cuando el área usuaria envía al área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público para que conjuntamente realicen una descripción general de los requerimientos, ¿no? Ya indicando específicamente, envía al área involucrada en la gestión ellos la descripción general de los requerimientos, ¿no? Indicando cantidades, periodo, el alcance del servicio y cualquier otra información relevante que le vaya a permitir valorizar o estimar los costos de los bienes, servicios u obras que necesitan para el año siguiente fiscal. ¿Qué fuentes se utilizan en este caso? Se utiliza, por ejemplo, el precio o valor histórico. Si la entidad ya año a año viene comprando pues computadoras, tiene un precio estimado de cuánto cuesta una computadora o cuánto se incrementa el precio de la computadora todos los años, por ejemplo. Eso se denomina un valor histórico. La estructura de costos usualmente es aquella base de datos, aquella información donde las entidades registran el detalle de los costos de los bienes que adquieren. Y la información y evaluación de mercado consiste en estos requerimientos de cotizaciones a privados para poder estimar el precio de los bienes, servicios u obras. Finalmente, como resultado de la cuantificación, la identificación de necesidades y la cuantificación y valorización de estas, se obtiene un producto denominado como cuadro multianual de necesidades, pero con esta terminología de fase de identificación. En ese cuadro multianual de necesidades, las áreas involucradas consolidan
cuáles son las necesidades y le asignan el valor que han obtenido luego de la búsqueda realizada, que puede tomar en cuenta el valor histórico, la estructura de costos o la evaluación del mercado. Y evidentemente esta información consignada en el cuadro multianual de necesidades sirve posteriormente para valorizar la información que está contenida en el plan operativo institucional. Es preciso destacar que esta fase de identificación las entidades la realizan siempre al inicio del primer. Bien. La segunda fase de la etapa de programación es la fase de clasificación y priorización. En esta fase, las actividades que desarrolla la entidad son 3 también. Un poco más complejas, si se quiere decir, contar con un cuadro multianual de necesidades más detallado y siguiendo ciertos criterios o un orden de prelación que enliste cuáles son las necesidades prioritarias y así, por así decirlo, siguiendo un poco la pirámide que describía Maslow inicialmente. Sí, lo queremos ver en nuestra vida cotidiana, pero aplicándose para las entidades. En este caso, bueno, en esta fase de clasificación y priorización, las actividades que realizan las entidades, la primera de ellas está relacionada a la aplicación de criterios de clasificación. Como ya hemos visto, en la fase anterior, la entidad identifica y valoriza los bienes, servicios y obras que necesita en función a su plan operativo institucional. En esta etapa, luego de haber identificado y valorizado tales bienes, servicios y obras, la entidad o el área usuaria lo que hace es clasificar estos bienes, servicios u obras en función a ciertos criterios. ¿Cuáles son los criterios? La continuidad, si el bien, servicio u obra es estratégico, la ejecutabilidad y la sostenibilidad ambiental. La continuidad, ¿qué implica? Significa, ¿no? Significa que el bien, servicio u obra es imprescindible, es decir, no puede ser interrumpido, porque de lo contrario no permitiría el funcionamiento o el mantenimiento de la entidad. Un ejemplo de esto podría ser, no sé, se me ocurre, para el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, quien es la entidad competente para emitir licencias de conducir, un bien esencial para su core business constituye el papel hológrafo especial para poder emitir las licencias físicas. Entonces, en el caso del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el criterio de continuidad implica que va a tener que colocar en su cuadro multianual de necesidades el papel hológrafo como primer bien, ¿no? Y así otra serie de necesidades o bienes, servicios u obras que requiera de manera indispensable y no puede interrumpir porque eso afectaría la continuidad de sus funciones. En el caso del criterio estratégico, tal vez pueda confundir un poco con lo anterior, pero este criterio se define o es descrito como aquel criterio que va a permitir asegurar las necesidades esenciales de la entidad, que provienen de procesos claves e imprescindibles. Un poco confuso, ¿no? Porque muchas veces vemos que algo ininterrumpido puede ser estratégico, pero no necesariamente. Por ejemplo, y reiteramos el caso del Ministerio de Transportes. Perdón.
reiteramos el caso del Ministerio de Transportes. Hemos visto que el papel hológrafo es un bien que no podría ser interrumpido para su abastecimiento, porque de lo contrario no permitiría el funcionamiento de la entidad, o quedaría la entidad imposibilitada de emitir licencias de conducir como ocurrió hace unos meses o el año pasado. Y podríamos decir también que este bien constituye un bien estratégico, porque va a asegurar la necesidad esencial de la entidad, porque es un proceso, porque proviene de un proceso clave e imprescindible. Pero qué bien o qué servicio que podría ser no continuo, podría ser ni continuo ni estratégico, o continuo, mejor dicho, no continuo, pero estratégico. Se me ocurre que, a ver, servicio de movilidad para algunas entidades. Algunos funcionarios de alto rango utilizan el servicio de movilidad para poder trasladarse en el ejercicio de sus funciones. Entonces, ¿es un servicio estratégico? Sí, porque permite cubrir una necesidad esencial de un funcionario, pero muchas veces no necesariamente no pueden ser interrumpidos. ¿Se pueden interrumpir? Sí, posiblemente, en función a los espacios, por ejemplo, ahora, ¿no? No siempre los funcionarios públicos se están trasladando de una oficina a otro porque pues vienen trabajando desde casa. Lo hemos visto en los debates congresales, ¿no? Muchos de ellos se está llevando de manera virtual. Los otros dos criterios que se consideran es la ejecutabilidad y la sostenibilidad ambiental. La ejecutabilidad está vinculada a asegurar la capacidad operativa para la oportuna ejecución de los bienes, servicios o obras requeridas, y la sostenibilidad ambiental está orientada a que los bienes y un uso óptimo de los recursos. Estos dos últimos criterios muchas veces no son tomados en cuenta como debiera, como opciones prioritarias, como por ejemplo en el tema de la sostenibilidad ambiental, ¿no? Ahora, reiterando o regresando un poco al ejemplo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, recientemente se ha habilitado la emisión de licencias de conducir de manera electrónica y es una buena selección de este servicio, priorizando este criterio de sostenibilidad ambiental, que evidentemente con ello se reduciría el consumo de papel y optimizaría de mejor manera el uso de esta autorización con otras entidades, por ejemplo. La segunda actividad de esta fase está relacionada a la priorización. Fabián, un favor, ¿podríamos interrumpir la sesión por 2 minutitos? Porque estoy que se me baja la batería y temo que no pueda proseguir. Perfecto, doctora. Sí, sí, está bien. Entonces retomamos en 5 minutos o 10 minutos, ¿le parece? No, lo menos posible, en 2 minutos tal vez, si es que están de acuerdo. No voy a tardar mucho en conseguir acá la batería. Sí, sí, está bien, doctora. Me comenta, acá estamos en línea. Perfecto, gracias.
Hola. Hola. Perfecto. Gracias por la espera. A ver, continuamos. Me quedé en la fase de clasificación y priorización, explicando brevemente cuáles son las actividades que se desarrollan en esta fase, y la primera de ellas, como bien le mencionaba a ustedes, será la aplicación de criterios de clasificación. Bien, el segundo está relacionado a la priorización, en función al siguiente orden de prelación. El primero de ellos está vinculado a los servicios básicos de la entidad, ¿no? El servicio de agua, luz, por ejemplo, en el caso del Banco de la Nación, al ser una entidad financiera que brinda servicios financieros, valga redundancia, en diversas zonas del país, inclusive más alejadas, para ellos un servicio básico es el servicio de Internet. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de telecomunicaciones ya hace algunos años, y el Banco de la Nación era uno de los clientes principales quienes requerían este servicio de Internet a través de plataformas como antenas satelitales, muy diferentes evidentemente a la que utilizamos nosotros para conectarnos, dado que brindan sus servicios financieros en agentes de zonas muy alejadas del país. Otros de los servicios que se priorizan en función a este orden de prelación son aquellas obligaciones financieras derivadas de contratos vigentes, ¿no? Obligaciones relacionadas, por ejemplo, a pagos, garantías. En los contratos de arrendamiento, por ejemplo, es la entidad quien ofrece una garantía al contratista para asegurar el servicio de arrendamiento del bien. Otro criterio u orden de prelación que consideran en esta etapa es las previsiones presupuestarias, otorgadas en el año en que se elabora la programación para convocar procedimientos de selección. Es decir, quiere decir que si la entidad ya cuenta en su plan anual de contrataciones de este año y recién se está haciendo la programación para los siguientes 3, en este año la prioridad es reservar el presupuesto para convocar este procedimiento de selección que está descrito en el plan anual de contrataciones. El siguiente criterio de priorización son aquellas necesidades para la atención de servicios públicos estratégicos o priorizados por la entidad. Por ejemplo, ¿no? En el caso del ministerio, regresando a ellos, un servicio público estratégico es la emisión de estas licencias de conducir. Me salté. Por favor, si no me escuchan bien, me avisan, porque creo que estoy teniendo ciertas interferencias con el servicio de Internet en estos días. Ah, ya, perfecto, gracias. Bien, el otro, perdónenme. Bien, y por último, el último criterio para priorizar, o el último bien, servicio u obra que prioriza la entidad, es aquellas necesidades que
Estimados participantes, en ligeros minutos se está conectando la doctora Catherine Amaro para continuar la segunda parte. Doctora, ¿qué tal? ¿Nos escucha bien? Sí, ahora sí. Gracias, Fabián. No sé si me puedes permitir ahora proyectar. Creo Sí, sí que está sí, habilitado. ¿verdad? Genial, muchas gracias. Perdónenme, porque la verdad que he tenido que movilizarme de la oficina a otro espacio que no es el mío, y esto me está generando complicaciones. Les pido las disculpas del caso porque sé que tenemos un tiempo limitado para avanzar. Bien, proseguimos. Nos quedamos en esta fase de clasificación y priorización y ya estábamos entrando a la tercera actividad. Luego de haber aplicado los criterios de clasificación y haber priorizado o tenido en cuenta el orden de priorización que una entidad debe tener en consideración para organizar mejor su cuadro multianual de necesidades, finalmente el producto que se obtiene en esta fase es precisamente eso, el cuadro multianual de necesidades denominado como fase de identificación, de clasificación y priorización. En esta tercera actividad, lo que hace la entidad básicamente es ajustar los bienes, servicios u obras que se identificó en la fase previa y actualizar las mismas en función a estas dos actividades previas, tanto de clasificación como de priorización. Y finalmente, esta información que se detalla en el cuadro multianual de fase de clasificación y priorización sirve para obtener la distribución de los recursos asignados a la entidad, con cargo a la asignación presupuestaria multianual. Hay que recordar que esta fase de clasificación y priorización se inicia cuando la DGPP, que es la Dirección General de Presupuesto del MEF, comunica el monto
que le asigna la entidad, el monto de presupuesto que le asigna la entidad para el periodo multianual de 3 años. Por lo general, esta comunicación ocurre a fines de abril del año previo en el que se está programando. Bien, la tercera fase está relacionada a la consolidación y aprobación del cuadro multianual de necesidades. En esta fase, la entidad, a través de las áreas involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento, realiza 3 actividades. El ajuste y actualización del cuadro multianual de la fase de clasificación y priorización, que se concatena con la fase anterior. Se realiza la consolidación y la aprobación del cuadro multianual de necesidades, ya en una fase de consolidación y aprobación. Bien, en la primera actividad que está concatenada a la anterior, como les digo, el área involucrada coordina con las diversas áreas usuarias que requieren bienes, servicios y obras, y la oficina de presupuesto, a fin de ajustar su cuadro multianual de necesidades en función a los criterios de clasificación y priorización, teniendo en cuenta ya el presupuesto institucional de apertura. Este presupuesto institucional de apertura es comunicado por la oficina de presupuesto de la entidad. ¿A quién? Al área de gestión de la cadena de abastecimiento. Le dice, ya tenemos presupuesto institucional de apertura para este año, y en función a eso se hace un ajuste y actualización del cuadro multianual de necesidades. El presupuesto institucional de apertura se aprueba con máximo el 31 de diciembre del año anterior al cuadro multianual de necesidades. Bien, la siguiente actividad está relacionada a la consolidación. En este caso, el área involucrada también en la gestión de la cadena de abastecimiento va a recabar la información que es proporcionada por las áreas usuarias para consolidar y obtener ya un producto final que tiene que ser posteriormente aprobado por el titular de la entidad. Y así continuamos con la siguiente actividad que está relacionada a la aprobación del cuadro multianual de necesidades, llamado ahora cuadro de la fase de consolidación y aprobación. En este caso es el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento quien se encarga de la gestión de la aprobación del cuadro multianual de necesidades, ¿no? Garantizando evidentemente que no se superen los recursos asignados en el presupuesto institucional de apertura y la asignación presupuestaria multianual que es aprobada exclusivamente para ese cuadro multianual de necesidades, para esas necesidades de bienes, servicios u obras que están detalladas en dicho cuadro. Bien, el cuadro multianual es o tiene que ser aprobado por el titular de la entidad a los 15 días hábiles siguientes de la aprobación del PIA. ¿Cuándo aprueba la entidad el PIA como máximo? El 31 de diciembre del año anterior. ¿Cuándo tiene que aprobar entonces el titular de la entidad el cuadro multianual de necesidades anteriores a dicha aprobación? Es decir, aproximadamente entre el 20 o 18 de enero del año siguiente. Este cuadro multianual de necesidades, una vez aprobado, se publica en el portal de transparencia de la entidad en un plazo máximo de 5 días hábiles siguientes a su aprobación. Muchos se preguntarán, ¿y para qué sirve, no? ¿Para qué sirve el cuadro multianual de necesidades? Acá los vamos a ver un poco. El cuadro multianual de necesidades lo que contiene es la programación de todas las necesidades priorizadas por la entidad, por un periodo mínimo de 3 años fiscales. Evidentemente, esto está concatenado al cumplimiento de metas y objetivos estratégicos y operativos de la entidad que están desarrollados en el plan operativo institucional y en el plan estratégico institucional. Ahora bien,
el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento es la encargada del seguimiento de la ejecución de este cuadro multianual de necesidades. Esta área verifica el avance del cuadro de necesidades e identifica alertas tempranas ante riesgos de cumplimiento. ¿Cuándo pueden advertirse riesgos de incumplimiento? Cuando, por ejemplo, más adelante con el plan lo vamos a ver, las entidades pues realizan constantes modificaciones de sus planes anuales de contrataciones e inclusive algunas pueden llegar a incrementar excesivamente el costo estimado para la adquisición del bien, servicio u obra. Ahora bien, el área usuaria en este caso es la encargada de la adecuada formulación de los requerimientos previstos en el cuadro multianual de necesidad. ¿A fin de qué? A fin de reducir la necesidad de reformulación de este cuadro por errores o deficiencias técnicas que repercuten en el proceso de contratación. Es así que acá es importante resaltar que la fase de priorización y la fase de clasificación es importante para poder determinar, de identificación, perdón, es importante para determinar las condiciones o las características del bien que se necesitan. Ahora bien, el cuadro multianual de necesidades, ¿se puede modificar? Sí, se puede modificar para incluir o excluir ciertas necesidades. Evidentemente, estas necesidades tienen que ser aprobadas por el titular de la entidad dentro de los 5 días calendarios del mes siguiente a su comunicación. Ahora bien, el cuadro multianual de necesidades es un instrumento o un instrumento esencial para la elaboración del plan anual de contrataciones, ya que el plan anual de contrataciones, digamos, es el listado de actividades que desarrolla, que determina la entidad que va a necesitar en un año en particular, ¿no? El plan anual de contrataciones es un instrumento de gestión que tiene que ser elaborado considerando el cuadro multianual de necesidades. En este plan, o PAC como es conocido, se prevé cuáles son las contrataciones de bienes, servicios u obras que van a ser convocados en el año en curso, con cargo a los respectivos créditos presupuestales asignados en el PIA, ¿no? Con independencia de la fuente de financiamiento. Ahora bien, es un requisito, y esto lo dice la ley de contrataciones, es un requisito esencial para la convocatoria de los procedimientos de selección que los bienes, servicios u obras que se vayan a convocar estén incluidos en el plan anual de contrataciones, bajo sanción de nulidad. ¿El plan anual de contrataciones se puede modificar? Sí, se puede modificar. Y puede modificarse en cualquier momento durante el año fiscal. Ahora, lo esperado es que el plan no se modifique, ¿no? Porque se supone que la entidad ha realizado una actividad previa sumamente, no quiero llamarlo engorroso, pero detallado y por fases, como lo hemos visto previamente, para tener que obtener como resultado el plan anual de contrataciones que va a derivar del cuadro multianual. Imagínense que se realice una modificación extrema, ¿no? Y te saque de todo lo previsto. Tendría que ser tal vez algún bien, servicio u obra que vaya a cubrir una necesidad imprevista. Por ejemplo, como lo hemos presenciado el año pasado, ¿no? Hemos visto que el Ministerio de Salud pues no tenía previsto para nada en lo absoluto tener que abastecerse de mascarillas, de camas UCI, tener que abastecerse inclusive hasta de personal, o sea, una serie de necesidades que el Ministerio de Salud no tenía pensado, ni siquiera seguramente lo ha incluido en su programación multianual,
que se ha visto forzado este año, o el año pasado, perdón, a modificar su plan anual de contrataciones, porque el plan anual ya había sido aprobado el máximo en los 15 días hábiles posteriores a la aprobación del PIA, que se dio a fines del 2018, perdón, del 2019. Entonces, ese, por ejemplo, evidentemente es un supuesto justificable para poder modificar tu plan anual de contrataciones. Hay algunas entidades, evidentemente, que modifican sus planes a diestra y siniestra, ello debido a no haber planificado o programado previamente cuáles son las necesidades que requieren como tal o que van a requerir como tal en el trimestre siguiente a la planificación. Ahora bien, el PAC es un documento que ustedes podrán apreciar no solo en el portal de transparencia de las entidades. Ustedes saben, muchas entidades ni siquiera tienen actualizado su portal web, mucho menos el portal de transparencia. Y el PAC lo pueden ubicar en el SEACE. La entidad está obligada a publicarlo dentro de los 5 días hábiles siguientes a la aprobación en esta plataforma, en el sistema electrónico. Un claro ejemplo de ello es este, ¿no? En el caso de Provías, por ejemplo. Ustedes ingresan a la página del SEACE, en la sección de Plan Anual de Contrataciones, y van a poder apreciar en el buscador, acá, acá les dejo el link por si es que quieren curiosear de alguna entidad. En el buscador basta con colocar el nombre de la institución que quieren hacer la búsqueda y aparece todo un listado de bienes, servicios y obras que la entidad va a convocar o ya convocó en el presente año. Esto es en realidad una herramienta muy útil para todas las empresas que están interesadas en contratar con el Estado, porque tengamos en cuenta que, claro, muchas veces ingresamos a la página del SEACE y verificamos como cualquier privado cuáles son los procesos que están convocados. Pero en esta sección del SEACE, del Plan Anual de Contrataciones, nos permite ver un poco más, nos permite apreciar cuáles son aquellos procesos que la entidad va a convocar en los meses siguientes. Inclusive, mire, ustedes pueden ver acá el nombre de la entidad, la descripción objeto del servicio, bien u obra que va a requerir, el tipo de proceso, ¿no? Compra por catálogo, ubicación simplificada, la licitación, etc. Los ítems, el mes programado en el que va a convocar y un detalle de los recursos o la fuente de financiamiento. En acciones, ustedes, si le dan clic, van a poder apreciar con mayor detalle el estatus de ese proceso. Bien. Miren, acá me gustaría mostrarles un pequeño ejemplo de... Me hubiese gustado mostrarles varias páginas, pero nos hubiésemos llenado de láminas. Lo dejo como tarea pendiente para aquellos curiosos que van a poder darse cuenta que muchas de las entidades, mira, no estamos ni terminando abril y diversas entidades ya están modificando sus planes anuales de contrataciones de este año. Un claro ejemplo es Provías Nacional, ¿no? Provías Nacional, miren, ya ha realizado 5 modificaciones a su pacto. Sigue que la entidad, pues, constantemente digamos, no realiza una buena, seguramente tampoco lleva a cabo una correcta evaluación de búsqueda de cotizaciones, por ejemplo, para estimar precios, ¿no? Esta etapa es fundamental, porque... ¿Hola? Aló, doctora, sí la escuchamos, se había cortado hace un par de segundos. Sí, parece que está un poco mal la red en esta. Les decía que
que muchas entidades suelen modificar sus planes anuales y eso evidentemente es un reflejo de que no realizan una buena programación de las necesidades que quieren cubrir en los siguientes periodos, ¿no? E inclusive evidencia que no realizan una buena búsqueda en los precios históricos o tal vez solicitando las cotizaciones en el sector privado para estimar los costos. O sea, hay ciertas fallas en estas fases que hemos explicado que hace que la entidad modifique constantemente. Ahora, para muchos quienes tal vez no trabajen en el sector público, dirán, y bueno, ¿y cómo o sea, cómo me beneficia, podríamos decir, cómo beneficia este tema de la programación, yo que trabajo en el sector privado? Podría decir, claro, si trabajo en el sector privado, a mí me interesa conocer un poco más cuáles son los procesos de selección, o conocer un poco más la etapa de ejecución contractual, ¿no? Pero ¿por qué es importante conocer esta etapa de programación? Y ahí les cuento. Como les dije previamente, en esta etapa de programación, la entidad lo que hace es determinar, luego de su búsqueda en el mercado, con los documentos internos que tiene, determina el valor estimado o el valor estimado de bienes y servicios y el valor referencial de las obras, que permite determinar el tipo del proceso de selección. Y si la entidad ya tiene un valor estimado o referencial de bienes, servicios u obras, ¿cómo sé yo cuál va a ser el tipo del proceso de selección? A veces los privados intervenimos porque muchas entidades nos dicen, envíame una cotización para mi estudio de mercado, ¿no? Y claro, tú dices, ya, mira, mi precio es, no sé, para el mantenimiento de ascensores, el precio es de 1,5 millones. Y tú sabes que en años previos, más o menos, el mantenimiento de ascensores oscila en ese precio, en 1,5 millones. Entonces, teniendo en cuenta la ley de presupuesto anual que se emite todos los años, tú sabes si es que el valor referencial o el valor estimado de ese bien, servicio u obra es, por ejemplo, igual o superior a 1,800,000 soles, ya sabes per se que la entidad va a convocar una licitación pública, por ejemplo, en el caso de contratación de obras, ¿no? O si va a contratar algún bien y tu cotización para el estudio de mercado de la entidad oscilaba en menos de 400,000 soles, sabes que la entidad va a convocar una adjudicación simplificada y no una licitación pública que se requiere cuando se supera la valla de los 400,000 soles. Y así, si yo como privado intervengo en la fase correspondiente donde la entidad hace su búsqueda para determinar el costo y valorizar el costo de los bienes, servicios u obras que requiere, voy a saber per se, tanteando, un poco conociendo esa experiencia, en qué tipo de proceso va a convocar posteriormente. Y ello me va a permitir prepararme, porque ustedes saben que el OCE, ¿no?, maneja diversas bases estándar para convocar cada tipo de proceso. Para una licitación pública es un modelo de bases estándar, para la adjudicación es otro, hay requisitos más, requisitos menos, igual para el concurso público o para las licitaciones públicas en el caso de obras también. Otra ventaja de conocer esta etapa, por ejemplo, como ya les dije a ustedes, les he adelantado, es que el sector privado se involucra en estas fases de programación, no necesariamente de forma directa, pero indirecta. ¿En qué? En la determinación de los términos de referencia y brindando la estimación a la entidad. Cuando una entidad muchas veces te requiere que le envíe su cotización para que realice un estudio de mercado y determine el valor del bien, servicio u obra que requiere, los privados pueden formular consultas y hasta observaciones. Evidentemente no son las mismas consultas y observaciones que legalmente, o sea, que se permiten realizar en la etapa propia del procedimiento de selección, sino
Acá estamos hablando de la etapa de cotización para el estudio de mercado. Y de esa manera, de forma indirecta, el privado interviene, tal vez diciéndole a la entidad, este bien, solo hay un proveedor que te puede brindar con esta característica. Estás excluyendo o estás, no sé, pues, vulnerando mi derecho a la igualdad de trato, restringiendo la libre competencia porque estás requiriendo una característica específica que hace que yo no pueda ofrecerte un precio. Me ha pasado muchas veces, algunos clientes me dicen, Catherine, mira, me están pidiendo una cotización para el estudio de mercado en talidad, Sedapal, por ejemplo, y para hacer la limpieza de ductos, o no sé, cierto equipo que únicamente posee tal empresa. Es imposible que cualquier otra empresa pueda brindarle ese servicio a la entidad con ese equipo estratégico. Entonces, esta etapa es la oportuna para decirle a la entidad, mira, en la forma en que tú estás formulando tus términos de referencia del bien, servicio u obra que requieres, no la vamos, o sea, no lo van a poder cubrir muchos otros otras empresas que están interesadas en brindarte el servicio y ergo te va a salir más caro, por ejemplo. ¿No? Bien, eso es todo. Les agradezco mucho el tiempo que me han brindado y no sé si tienen alguna duda o consulta al respecto. Estimada doctora Catherine Amaro, muchísimas gracias por desarrollar el tema planificación de las contrataciones con el Estado. En efecto, sí hay algunas preguntas. En estos momentos voy a revisar el chat, un momento. Sí, claro. La primera pregunta es realizada por Yasmina Ana María. Nos comenta si la pandemia ha afectado en la planificación de las contrataciones del Estado respecto a la normativa que tuvieron previamente a la pandemia. Gracias, Yesenia, por tu pregunta. Sí, en efecto, ha afectado gravemente el tema de la planificación. E inclusive, muchas entidades, te cuento, han tenido que priorizar mejor las necesidades porque el presupuesto que les asignó el MEF a cada entidad no se iba a ajustar a lo que necesitaba. Han tenido que, digamos, algunas oficinas requieren X presupuesto para brindar ciertos servicios y han tenido que reducir su presupuesto y asignarlo a otras áreas que necesitan brindar servicios más urgentes. Te cuento, por ejemplo, tengo bastante cercanía con una funcionaria en el Ministerio de la Mujer y, por ejemplo, en el ministerio pues brindan diversos servicios. Hay un sector que brindan servicios para la protección de adultos mayores, hay otro sector u otra área que brindan servicios a la protección de niños, niñas y adolescentes, otro sector, el sector mujer. ¿Qué ocurre? En estos últimos días, ¿qué grupo humano se ha visto más afectado? Es la población adulta mayor, ¿no? Sin pormenorizar la importancia de las otras poblaciones, pero la población adulto mayor se ha visto más afectado porque a raíz del COVID ellos recibían constante atención de médicos que ingresaban a sus instalaciones de cuidado, que por ejemplo están a cargo de
se me fue el nombre, que están al cuidado, por ejemplo, estos pacientes, esta población vulnerable que está al cuidado de determinados médicos que atendieron también casos COVID, fueron contagiados y los contagiaron a ellos. Esa situación, ese hecho, afectó gravemente en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, provocando reducirle el presupuesto a otras áreas para que se le asigne. Entonces, las necesidades previstas de estas otras áreas han tenido que ser reformuladas en función al presupuesto institucional de apertura que le otorga la Dirección General de Presupuesto a la entidad para tener que asignarle a esta otra área que se encarga de la protección de adultos mayores. Y así, al igual que el Ministerio de la Mujer, hemos visto casos en el Ministerio de Salud, ¿no? En el Ministerio de Salud, debido a la pandemia, como les decía, llevaron a cabo para el 2019, para el 2020, por ejemplo, habían aprobado ya su plan anual de contrataciones aproximadamente el 20 de enero. La pandemia se origina en la quincena de marzo. Muchas de las necesidades programadas en el plan anual y en el cuadro de necesidades tuvieron que ser alteradas, modificadas, excluidas, por decirlo así, para que ingresen nuevas necesidades, ¿no? Por ejemplo, para abastecer tanto mascarillas y otro tipo de dispositivos médicos, etc. Sí, efectivamente, la pandemia ha afectado gravemente el tema de la planificación en diversas entidades públicas. Gracias, estimada doctora. Otra pregunta por parte de Diego Z. Nos comenta, referido a las fases de actos preparatorios, ¿cuál sería la mayor preocupación que deberían de tener los que realizan contrataciones con el Estado? En la fase de actos preparatorios. Miren, si bien hemos visto acá diversos actos preparatorios, por ejemplo, acá en la fase de identificación, el tema de la cuantificación y valorización de necesidades es una etapa comprendida dentro de los actos preparatorios, ¿no? Porque en esta fase las entidades lo que hacen es asignar a aquellas necesidades ya identificadas previamente en el cuadro multianual de necesidades, le asignan una cantidad y buscan en el mercado o en sus registros los precios o el valor que le van a asignar a aquellas necesidades, ¿no? O sea, valorizan o estiman los costos de los bienes, servicios y obras en función al valor histórico, a la estructura de costos, la información, evaluación del mercado. ¿Cómo afecta esto? ¿O qué se debe tener en cuenta? Me oriento a la pregunta, ¿qué se debe tener en cuenta en la etapa de los actos preparatorios? ¿Qué es importante? Yo creo que el tema de la valorización o estimación de costos es un hito primordial porque eso te va a permitir que para esa necesidad tú le estás asignando un costo que vas a considerar en función al presupuesto institucional, al PIA, al presupuesto institucional de apertura, que te otorgan para el año fiscal en ejecución en que vas a convocar. Entonces, si tú, como área usuaria, no realizas una correcta valorización o estimación de los costos de los bienes, servicios u obras que vas a requerir, evidentemente, cuando vayas a convocar el proceso, puede que te enfrentes, que a evidenciar o a presenciar, o a no presenciar, mejor dicho, a ningún interesado, porque posiblemente el precio que estés estimando para ese bien, servicio u obra que vas a convocar o que estás convocando no cubre las expectativas de los postores. Entonces, es vital tener en cuenta que para los actos preparatorios, fijarnos, ¿no? Determinar muy bien
el valor o la estimación que se le va, de costos que se le va a asignar a un bien correspondiente. Sí. No sé si tienen alguna duda adicional. A ver, doctora, un momento, por favor. Un segundo, estimada doctora. Sí, por parte de Henry Valdivieso nos comenta cuáles son las reflexiones post pandemia que tendría respecto a la planificación de las contrataciones del Estado. Entiendo su pregunta como cuáles serían las mejoras que se podrían implementar en el sector público para poder llevar a cabo una correcta programación multianual de bienes, servicios y obras. En ese caso, yo creo que, bueno, ya en realidad estamos viendo mejoras en muchas entidades. Evidentemente, algunas han sido forzadas a sumarse a esta nueva ola, ¿no? Por ejemplo, a raíz de la pandemia, muchas entidades han ido implementando canales de comunicación virtuales. Un claro ejemplo, bueno, inclusive antes de la pandemia, el OCE es un claro ejemplo en cuanto a estos canales. Tenemos que cuentan con la plataforma del SEACE, ahora cuentan con herramientas que permiten llevar a cabo las audiencias, por ejemplo, de las apelaciones vía virtual o las sanciones vía virtual, ¿no? En el caso de estos nuevos cambios enfocados a la etapa de programación, yo podría decir que también se ha agilizado, ¿no? Antes muchas entidades pedían que la evaluación de mercado las presentes de manera presencial. Ahora eso como que ha quedado un poco en el olvido. Todas las herramientas, todas estas actividades se vienen gestionando de forma virtual y son más expeditivas. Evidentemente se manejan de forma informal, podríamos decirlo, ¿no? Porque no hay un canal propio a través del cual las entidades, por ejemplo, puedan estimar o valorizar los costos de los bienes, servicios u obras que requieren a nivel nacional. Eso permitiría, por ejemplo, a que diversas entidades manejen un registro, una base de datos, y que a su vez conozcan, por así decirlo, cuáles son esos bienes, servicios u obras que requieren no solamente una entidad, tal vez en algún gobierno municipal muy alejado de Lima, sino que esa entidad pueda acercarse a través de esa plataforma a conocer qué bienes requieren otras entidades más del país y a qué precio lo compran, ¿no? Entonces, no veríamos, por ejemplo, tantas contrataciones hoy en día que son muy disparadas. Vemos, pues, que, no sé, en Amazonas, en Iquitos, el servicio de internet o el servicio de, no sé, pues, de mantenimiento de equipos, por ejemplo, puede costar 3 veces más que un servicio que es brindado aquí en Lima. ¿Qué hace que cueste más? ¿No? Claro, evidentemente en esa zona no hay mucha competencia, pero ¿qué haría que los costos de la entidad para adquirir esos bienes se reduzcan? Yo creo que implementando un sistema unificado que permita conocer a diversas entidades cómo están siendo valorizados bienes, servicios u obras similares, ayudaría un montón a que ellos puedan perfilar mejor, ¿no? Su cuadro multianual de necesidades. Para mí eso en realidad sería como que una herramienta súper estratégica y que ayudaría un montón a muchas entidades del Estado. Lo hemos visto, tenemos un claro ejemplo del Central de Compras, bueno, el Central de Perú Compras. Perú Compras como entidad lo que hace es enlistar bienes, servicios comunes,
¿no? E inclusive elabora fichas técnicas de bienes y servicios comunes que las entidades pueden comprarlo a través de la plataforma de Perú Compras, ¿no? Ingresan a la plataforma y lo que hacen es verifican, un bien común, por ejemplo, una computadora HP. Entonces, tú encuentras que un sinfín de empresas te venden la computadora HP y ya sabes cuál es el precio de la computadora HP. Entonces, programas en tu cuadro multianual de necesidades el precio de ese producto que vas a comprar. Evidentemente no tenemos dentro de este listado de bienes y servicios todos los bienes o servicios que quisieran las entidades o que requieren las entidades comúnmente, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta adicional, Fabián? Estimada doctora, por el momento esas han sido todas las preguntas. Agradecemos que haya desarrollado el tema respecto a la planificación de las contrataciones del Estado y haber respondido a las preguntas que hemos efectuado. Esto sería todo por la presente sesión. Agradecemos su presencia y esperamos que nos pueda acompañar en una siguiente ocasión, estimada doctora. Por supuesto, Fabián, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer poder compartir estos pequeños lineamientos con ustedes. La verdad es que la contratación pública es un tema muy importante en nuestro país. Es fundamental para la mejora, evidentemente, del Estado y no dejemos nunca de vista esta fase, ¿no? Que es primordial para conocer cómo se trabaja dentro. Y gracias a todos los oyentes por su tiempo y la paciencia. Discúlpenme las interrupciones nuevamente. Ha sido un gusto compartir con ustedes este breve tiempo exponiendo estos pequeños lineamientos de la planificación en las contrataciones del Estado. Un placer, buenas noches. Muchísimas gracias, estimada doctora. Estimados participantes, solo para comentarles que el día 22 de abril, este jueves, continuamos con las sesiones que va a ser dictado por Fiorella Pérez Torres con el tema responsables del proceso de contratación, comité de selección y bases del proceso. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos los participantes. Nos vemos el día jueves. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense mucho.